Gloria a Dios. El Señor es bueno y maravilloso. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Espíritu de Dios en esta noche que está en este lugar? Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Sabes que el Señor me dijo, cuando comenzamos esta serie, el Señor me dijo que este va a ser un mes de liberación? ¿Cuántos creen que así ha sido? Así ha sido. Estos meses, cada semana, cada servicio, hay liberación. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy es el cierre. Hoy el Señor va a seguir libertando lo que esté por allí. Y quiero que presten mucha atención al mensaje que traigo en esta noche. Estamos en la serie La unción que rompe los yugos. Y esta semana, hace como 3 días, el Señor me dio esta palabra y me dijo, llévala a la iglesia. Y el día de ayer, estando visitando a una persona, llevándole la palabra, orando por ella, el Señor me confirmó una vez más este mensaje. Y por eso es el mensaje que traigo en esta noche. El mensaje de esta noche es la unción que rompe el yugo del rechazo. Amén. O quebrantando el yugo del rechazo. Todos en alguna etapa de nuestras vidas hemos sido rechazados. Unos más que otros, tal vez en etapas diferentes, pero todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido rechazados. Y de eso el Señor nos quiere libertar. Recuerde que el yugo, se lo he explicado anteriormente, era un instrumento de madera. Este instrumento de madera ataba a un buey de otro y lo esclavizaba para el arado de la tierra, para el trabajo. Y el Señor me decía, si hay yugos espirituales, hay yugos que te atan, que te esclavizan por muchos años. Y eres cristiano y vas a la iglesia y aleluya y gloria a Dios, pero todavía hay yugos en la vida de mucha gente. Pero la palabra de Dios dice que la unción del Espíritu Santo, la unción de Jesús, la unción viene para quebrantar, podrir todo yugo en nuestras vidas. Y yo creo que todos esos yugos que han estado en nuestras vidas hoy se van a quebrantar en el nombre de Jesús. Hemos hablado del yugo de la pobreza, hemos hablado del yugo de la miseria, hemos hablado del yugo de la enfermedad, pero hoy te quiero hablar del yugo del rechazo. Y para hablarte de rechazo, el rechazo es una palabra o es un espíritu terrible, devorador. El rechazo es un espíritu que marca una herida, una cicatriz. La cicatriz más grande que un hombre y una mujer puede tener es la cicatriz del rechazo. Por eso que es un espíritu devorador. El rechazo es un espíritu destructivo. Es un espíritu opresor. Y de eso el Señor nos quiere libertar en esta noche. Y el Señor me dio esta palabra. Yo quiero que usted vaya conmigo a la escritura en el libro de Isaías 53:3. Isaías 53:3. Allí vamos a tener la palabra en esta noche. Libro de Isaías 53, verso 3. ¿Cuánto lo tiene? Dijo un predicador, enciendan sus Biblias. Otro dijo, abran sus Biblias. Lo importante es que usted la lea, es que usted la practique, es que usted la obedezca. Libro de Isaías 53 dice la palabra en esta noche, desde el verso 3. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no le estimamos. ¿Quién fue este? Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Jesucristo vivió lo que es el rechazo en su vida. Por eso que dice la palabra, varón de dolores. Porque el rechazo causa dolor en nuestras vidas. Por eso que el rechazo es una cicatriz, es la cicatriz más grande que el ser humano pueda tener en su vida. Conozco gente que hoy están perdidos a causa de una raíz del rechazo. Conozco gente cercana que perdieron su hogar, perdieron su familia, perdieron su empleo, perdieron su casa por una raíz que nunca sanaron en su vida. Y esa cicatriz lo llevó a perderlo todo. Porque el rechazo te lleva a la vergüenza. El rechazo te lleva a la desidia. El rechazo te lleva al abandono. El espíritu, el que tiene espíritu de rechazo, tiene un espíritu de orfandad. Está solo. Se siente solo. Se siente abandonado. Se siente que nadie lo quiere. Pero Jesús vino a deshacer toda obra del diablo. Esa es una obra del diablo que te va a esclavizar, que te quiere esclavizar para destruir tu vida. Por eso que el rechazo es una carga emocional, es una carga espiritual pesada que destruye no solamente tu vida, destruye tu identidad como hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ata el corazón a la vergüenza. Y si no vamos a las escrituras, Jesús vivió la herida del rechazo. Jesús llevó el rechazo en la cruz para que tú y yo no lo vivamos. Jesús en la cruz llevó el rechazo para que tú fueses libre. Y por la palabra se lo confirmo en esta noche. Jesús vivió el rechazo de que estaba en el vientre de su madre. Vemos cómo Jesús vivió cada etapa de su vida en rechazo. Dice la palabra en Mateo capítulo 1 verso 20. Dice que cuando José se enteró que María estaba embarazada, José, el papá de Jesús, el padre que Dios permitió que Jesús tuviera en la tierra, dice la palabra en el libro de Mateo 1:20. Y José, pensando en esto, ¿qué cree usted que estaba pensando José toda la noche? Pensando, esta barriga no es mía, este hijo no es mío. Porque la palabra registra que José pasó toda la noche pensando en esto. Dice la palabra que José quería dejarla en silencio para no avergonzarla, porque era una vergüenza, era un escándalo. Pero José, siendo un hombre sabio, quería dejarla en silencio. Pero la palabra registra que José se fue a dormir, porque dice que pasó toda la noche pensando en esto. ¿Qué estaba pensando José? Ese niño no es mío. Ese niño no es mío. ¿De dónde vino ese niño? ¿Con quién se acostaría María? Estoy especulando, no sé qué diría José. Pero lo que sí te digo es que José no aceptaba a Jesús. Ya hubo un rechazo desde el vientre. Pero se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: José, hijo de David, acepta a María, porque lo que está engendrado en su vientre viene de mí. Y allí José, obediente, tomó a María como su esposa. Pero vemos que Jesús empezó a vivir el rechazo aún desde el vientre. Y así pasa hoy en día. Hay padres que querían un varón y le salió hembra. Y desde el vientre fuiste marcado por tu padre. Desde el vientre fuiste marcado por tu madre. Porque tal vez tú naciste y creciste y tu padre te dijo: yo esperaba un varón, y naciste tú. Así hay gente marcada hasta el día de hoy desde el vientre de su madre. Jesús fue marcado
marcado desde el vientre. Dice la palabra que cuando María tuvo los dolores de parto, fue al mesón, al hospital Casal Ramos, llamado Mesón en aquel tiempo. Y que le dijeron: no hay lugar para ti. Estaba embarazada. Otro rechazo desde el vientre. No había lugar para Jesús en el mesón. Por eso que Jesús tuvo que haber nacido en un pesebre, en un establo, porque no había lugar para él. Había sido un niño rechazado aún desde el vientre de su madre. Por eso el que te puede entender perfectamente se llama Jesús de Nazaret, porque él vivió tu rechazo. Él vivió tu dolor. Él no puede comprender cómo nos sentimos cuando alguien te rechaza, cuando alguien te ignora, cuando alguien no quiere nada contigo. Así pasa hoy en día. Padres que deseaban un hijo y nació lo contrario de lo que deseaban. Mujeres que no esperaban salir embarazadas, no deseaban un embarazo no deseado. Conocí a alguien que a sus 7 meses de embarazo dijo: maldigo esta barriga. Marcado por la vida. Y ese es un espíritu destructivo. Y después dice: ¿qué le pasa a ese muchacho? Ese muchacho sí es terrible. No, ese muchacho está marcado por tu boca. Ese muchacho fue marcado desde que estaba en el vientre. Ese muchacho fue marcado cuando nació. Ese muchacho tú lo has marcado. Y vemos el rechazo que padeció Jesús desde el vientre. Y no solamente desde el vientre. Cuando nació, al nacer Jesús, también fue rechazado. Dice la palabra, registra la palabra en el libro de Mateo capítulo 2, del verso 16 al 18. Dice la palabra que al darse cuenta Herodes de que los sabios le habían engañado, dijo Herodes: hay que mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Una decisión desesperada por matar a Jesús. Querían matar a Jesús. Jesús apenas era un bebé y ya tenía rechazo. No lo amaban, no lo querían. Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén, y todos los que estaban a su alrededor también chuparon. Herodes dijo: lo tengo que matar. Vemos otro rechazo al nacer. Si aquí vamos a hablar de rechazo, vamos a hablar de Cristo. El que vivió los rechazos en todas las etapas de su vida. Y vemos que fue una acción desesperada de este hombre para matar a Jesús. Por eso que el rechazo es un espíritu opresor. El rechazo es un espíritu destructivo que opera. Y no solamente operaba en Herodes. Ese espíritu operó en un hombre llamado Moloc. Yo quiero que usted en esta noche se lo lleve como tarea para su casa. Yo un día prediqué de ese hombre, de Moloc. Ese espíritu también estaba en Moloc. Son espíritus, son influencias que vienen desde el pasado, desde el presente y seguirán en el futuro. Influencias opresoras. El mismo espíritu que operaba en Moloc, el mismo espíritu que operaba en Herodes, es el mismo espíritu del rechazo. ¿Sabe por qué? Porque Moloc pedía sacrificios de niños para matarlo. Esos eran los sacrificios de Moloc. Niños. Por eso que Dios le da una orden al pueblo de Israel. Le dice: no se acerquen a los moabitas, porque ellos sacrificaban los niños. Se los llevaban a esta estatua, porque era una estatua de bronce con los brazos extendidos. Y esa estatua la ponían a fuego a calentarse. Y venían los moabitas y colocaban los niños en los brazos de esta estatua hasta morir. Ese era el sacrificio. Para ser bendecidos, supuestamente para ser prosperados, sacrificaban sus propios hijos. Mataban sus propios hijos a este rey llamado Moloc.
¿Y sabe qué hacían mientras que los niños estaban muriendo? Porque los niños gritaban, lloraban. Imagínense, algo de acero hirviendo. Allí lo colocaban. ¿Y saben qué hacían? Como para apaciguar el llanto de los niños. Hacían danza, trompetas, cantos de júbilo para apaciguar el llanto de los niños. ¿Y sabe qué está pasando? Ese mismo espíritu opera en muchos papás y mamás que están aquí. Y en muchos padres. Ese espíritu de rechazo. Porque tal vez tú no estás matando a tu hijo, pero lo estás matando con las palabras. Yo entiendo que hay un hijo que se porte mal y tú lo reprendas porque se porte mal. Pero hay padres que maldicen a sus hijos y es el mismo espíritu que estaba en Moloc, es el mismo espíritu que estaba en Herodes, es el mismo espíritu que está operando en muchas bocas de padres y no se han dado cuenta. Matan a sus hijos con la palabra. Tú no vas a servir para nada, una marca de rechazo para toda su vida. Tú no vas a prosperar nunca en la vida. Tú eres el peor de la familia. Tú eres un flojo, nunca vas a avanzar. Y marcamos nuestras generaciones. Marcamos a nuestros hijos. Y eso trae muerte. Eso trae destrucción. Se está dando cuenta que es el mismo espíritu que operaba allá en el pasado. Y va pasando de generación en generación. Es el mismo espíritu que opera en muchas familias. Pero usted hoy lo va a renunciar en el nombre de Jesús. Y usted dice a veces, ese muchacho sí está rebelde. Ese hijo sí está rebelde. Ahora yo te digo, ¿cómo le estás hablando? Porque una cosa es exhortar por la palabra, pero otra cosa es maldecir a tu hijo. Otra cosa es insultar a tu hijo. Y el Señor no nos manda a maldecirlo. El Señor te manda a bendecirlo. Como padre, como madre, tienes una autoridad para bendecir a tus hijos. Entonces muchas veces ese espíritu de rechazo también está en nuestra boca para marcar nuestras generaciones. Recuerde que es un espíritu opresor. Recuerde que es un espíritu que trae destrucción. Entonces, no solamente operaba en aquel tiempo, sigue operando aún. Pero usted lo va a reprender en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo van a reprender en el nombre de Jesús? Vemos por las escrituras que esa influencia aún está vigente. Por eso en el libro de Deuteronomio capítulo 18, Dios le prohíbe al pueblo que no tuvieran esa cercanía con este pueblo que hacía esos tales sacrificios. Tenemos que pedirle perdón a Dios en esta noche. Porque Dios te ha llamado para bendecir tus generaciones. A veces pensamos que rechazo es solamente porque no está cerca de mí. No. El rechazo siempre tiene una raíz. Una raíz. Conozco gente, le decía hace un momento, que fueron marcados por el rechazo y hasta hoy en día no se han podido levantar. Porque el rechazo es una semilla que se incrusta en el corazón del hombre y de la mujer para destruir su vida. Conozco a alguien, tiene mi edad, y a la edad como de 25, 27 años perdió todo. Perdió su hogar, perdió su empleo, perdió su familia, perdió sus hijos. Lo perdió todo por una raíz que nunca sanó. ¿Y sabe cuál era esa raíz? La raíz del abandono. Fue abandonado por sus padres cuando tenía 1 año de edad. Pero fue una herida que nunca sanó. Y como nunca sanó, lo llevó a la destrucción. Por eso debemos sanar. Dile que está a tu lado, tienes que sanar. Llegó su madre biológica y lo dejó en una casa. Ese niño es mi hermano de crianza.
Y aquella señora le dijo a mi mamá: señora, ¿usted me puede tener al niño? Yo trabajo allá atrás en los apartamentos. Cuando yo salga del trabajo, yo lo paso buscando. Y hasta el sol de hoy nunca más volvió. Y ese niño fue creciendo con esa marca, porque él ya sabía quién era papá y quién era mamá. Fue creciendo, estudiamos juntos en la escuela. Veía comportamientos extraños en la escuela. Yo le decía: mamá, Luis no quiere, porque se llama Luis, no quiere escribir. No le hace caso a la maestra. Un espíritu de rebeldía terrible. Y todo el tiempo mandaba a buscar a mi mamá a la escuela. Y mi mamá siempre iba a la escuela dando la cara. Creció, cuando llegó a 6º grado dijo: no estudio más, se rebeló. Pero le gustaba mucho trabajar, le gusta mucho trabajar. Y comenzó a trabajar, hizo una familia. Tuvo una esposa, tuvo 2 hijos, un buen empleo, una casa. Y de la noche a la mañana se convirtió en la indigencia. ¿Por qué? Porque el rechazo te lleva a la vergüenza. Yo lo vi con mis propios ojos. A mí me dijeron: Ana, tu hermano está en las calles comiendo de la basura. Yo dije: yo no lo puedo creer. Y le dije a mi esposo: vamos al centro, yo quiero verlo con mis propios ojos, no lo puedo creer. Y nos fuimos en el carro buscando por más o menos donde me dijeron que se la pasaba. Y lo pude ver comiendo de la basura. Nadie me lo dijo, nadie me lo contó, yo misma lo vi. Yo presencié él sacando de la basura y comiendo de la basura. Porque tuvo una herida que nunca sanó. Y mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo, nos los trajimos. Estuvo aquí en la iglesia, se recuperó 9 meses. Se recuperó en todos los sentidos. Pero después de 9 meses volvió a recaer. Y su vida ha sido una montaña rusa. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. No está estable. Y yo le he dicho: hermano, necesitas sanar. Un tiempo se fue para Estados Unidos. Y un día me llamó llorando y me dijo: hermana, porque yo le dije: hermano, identifica la raíz de tu problema. Si tú no identificas la raíz, tú tienes que identificar la raíz y perdonar y sanar. Porque si no lo haces, vas a seguir toda la vida siendo el mismo. Subes, bajas, te regeneras, vuelves a decaer, cae en la droga, se levanta, trabaja, pasan los meses, vuelve a decaer. Y así su vida ha sido un círculo vicioso. Y estando en Estados Unidos me llamó llorando y me dijo: hermana, yo nunca voy a superar que mis padres me hayan abandonado. Yo los quiero a ustedes, son mis hermanos. Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, que son tus padres. Ellos son mis padres, ustedes son mis hermanos. Pero nunca voy a superar el abandono de mis verdaderos padres. Y cuando él me dijo eso, eso destrozó mi corazón y me quebranté. Y empecé a orar y le dije: Señor, sánalo. Porque si no hay una sanidad, no puede haber una liberación. Tiene que sanar para libertar su vida. Yo le dije: si no hay sanidad, no hay liberación. Y me dijo: no lo puedo superar. Y me dijo: algún día yo voy a encontrar a Mireya, porque así se llama su mamá biológica. Yo me voy a ir a Caracas, porque ella era de Caracas. Y yo la voy a buscar y le voy a hacer la pregunta. Y le voy a decir: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Y eso ha desgarrado mi corazón. Por eso el Señor me dijo que el rechazo es un yugo que te esclaviza, que te destruye, que te lleva a la vergüenza, que te lleva a la desidia. Es un espíritu destructor. Te lleva a perderlo todo si tú no sanas. Pero yo creo que tú vas a sanar en esta noche. Tal
Tal vez a ti no te han abandonado tus padres, como le pasó a mi hermano. Tal vez no fuiste abandonado por tus padres. Tal vez tus padres siempre estuvieron contigo, pero tal vez te crió una abuela. Y eso también es una marca para un hijo. Un tercero, miren, las abuelas, que me disculpen, pero las abuelas dicen que aman mucho a sus nietos. Pero un tercero no llena la necesidad de hijo. La necesidad de un hijo lo llena papá y mamá, no abuelo, no tío, no primo, papá y mamá. Papá y mamá tienen que ser de primer lugar en la vida de sus hijos. Yo entiendo que las abuelas aman a sus hijos, entiendo que los tíos aman a sus hijos, pero mayor que eso es papá y mamá. Y tal vez te crió fue una abuela. Y hoy tú te haces la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me crió mi abuela? Tienes conductas también, tal vez, que hoy vas a identificar y vas a decir: en mi vida hay rechazo. Las personas que tienen rechazo son personas que no se les revela la paternidad. Tienen un espíritu de orfandad, porque el rechazo es un espíritu de abandono. Tal vez, por eso te decía, tal vez no te abandonó tus padres, o tal vez te crió una abuela, o tal vez estás con tus padres, pero el espíritu de rechazo que viene de generación en generación ha usado la boca de tus padres para destruirte. Y eso es poderoso, porque el Espíritu Santo nos va a libertar en esta noche. Jesús, rechazado en el vientre, rechazado al nacer, rechazado por sus amigos. Por sus amigos. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro? Yo quiero que lo leamos en las Escrituras. Lo que le dijo Pedro. Mire la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro fue esta. Dice la palabra de Dios. Mire, escuchen aquí. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en Galilea. Ya el Señor le había dicho que lo iba a negar. Y una criada le dice: le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó todo diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, que dijo: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro hablaba como Jesús, tal vez caminaba como Jesús, tal vez se vestía como Jesús, porque era un discípulo de Jesús. ¿Cuántos creen que los discípulos se parecen a su padre espiritual? Y aquella mujer le dijo: tú eres uno de ellos, porque es que tu manera de hablar te delata. Y mire lo que le respondió Pedro. Le dijo: él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro
Pedro lloró amargamente, pero lo negó, lo rechazó. No, yo no andaba con él, yo no me parezco a él. Y empezó a maldecirme, libre Dios. No sé qué diría Pedro. Lo cierto es que Pedro rechazó a Jesús. Judas, ya usted lo sabe, le dio hasta un beso. Por eso que Jesús le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Rechazo. Entonces fue rechazado en el vientre, al nacer, por sus amigos, por sus hermanos biológicos. Mire cómo dice la palabra en Juan capítulo 7, verso 3. Y le dijeron sus hermanos, está hablando de sus hermanos de sangre. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Sus propios hermanos lo rechazaron. Vete de aquí, Jesús. Rechazo. A veces nos hemos sentido rechazados por alguien. Sus propios hermanos. Y no solamente eso, rechazado por las propias personas de su pueblo. Mire que la vida de Jesús toda fue rechazo. Toda la vida de Jesús fue rechazo. Para que tú no lo vivas. Dice la palabra en Mateo capítulo 3, versos 57 y 58. Dice: y se escandalizaban a causa de él. Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. La gente no creía en Jesús. ¿Qué decía la gente? No es el carpintero ese. Ese no es el carpintero. No veían lo divino. Hay gente que no te ve lo divino, te ves lo humano, para señalarte, para juzgarte. Y así pasaba con esta gente. Fue a ver la humanidad de Jesús, el carpintero ese. No vieron lo divino, no vieron lo de Dios, no vieron el manto que estaba sobre Jesús. Y a causa de ese desprecio, a causa de ese rechazo, Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Dice la palabra de Dios. Encontramos que Jesús fue rechazado por sus amigos, por sus hermanos, por sus discípulos, cuando Judas y cuando Pedro lo negaron. Dice la palabra en Mateo 26. Bueno, es el que leí ahorita. Cuando Pedro lo rechaza. Pero me llama mucho la atención Mateo 27, verso 46. Cuando Jesús fue rechazado por toda esta gente, pero también fue rechazado por el Padre Eterno. Hay muchos que no le va a cuadrar esto. Y pues se van a poner teólogos y me van a decir: Dios no abandona a nadie. Pero te tengo una noticia. Dios se abandonó a Jesús en la cruz. ¿Y sabes por qué Dios lo hizo? Para no abandonarte a ti ni a mí. Por eso Dios lo abandonó en la cruz. Porque dice que siendo las 3 de la tarde, Jesús clamó y dijo: Elí, Elí, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre se tuvo que separar de Jesús porque todo
los pecados suyos y míos y de toda la humanidad recayeron sobre la vida de Jesús. La tierra se puso oscura. Si nada más usted se imagina por un momento que el pecado suyo lo pongan en una pantalla gigantesca para que todo el mundo lo vea, ¿qué va a sentir usted? Vergüenza. Usted va a decir: trágame tierra. Pero Dios no avergüenza a nadie, sino que esos pecados fueron traspasados a Jesús. El Padre se separó de Jesús por un momento. Jesús se sintió abandonado por el Padre, porque le dijo: ¿por qué me has abandonado? Y lo más poderoso es que el Señor Jesús llevó tu rechazo y mi rechazo en la cruz para que tú fueses libre, para que tú fueses sano, para que tú obtengas libertad en Cristo, para que tú seas libre y no seas esclavo. Porque el yugo te esclaviza, el rechazo te esclaviza, te somete, no te deja avanzar, no te deja prosperar, no te deja ser feliz. Pero el Señor me dijo: este mes es un mes de liberación. Eso me lo dijo el Señor. Entonces el Padre abandonó a Jesús. Él sufrió el rechazo. Probablemente el rechazo más grande de Jesús es que el Padre lo haya abandonado. Tal vez no le dolió los rechazos que había sufrido, pero que lo haya abandonado el Padre. El rechazo más grande que vivió Jesús fue el rechazo de enfrentar el abandono del Padre. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que nadie nos escucha? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que tu oración no pasa del techo? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: Señor, me has abandonado? No te siento. No te siento en mi vida. ¿Dónde estás, Señor? Pero quiero decirte que nadie ha sufrido rechazo como lo sufrió Jesús. Por eso podemos venir confiadamente al trono de la gracia para recibir la salvación y la sanidad. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús vivió todo ese rechazo, todo ese quebrantamiento. Jesús lo vivió en la cruz del Calvario. Hay gente que me dice: yo me paro a orar y yo no siento a Dios. Yo siento que Dios me abandonó. Yo siento que Dios no está allí. Y cuando alguien me dice eso, yo le digo: claro que Dios está allí, porque no estamos por sentimiento. Yo me paro a orar a las 3 de la mañana y así yo no sienta nada. Yo sé que Dios está ahí escuchándome, porque Él es mi Padre, porque Él es bueno, porque Él me espera todos los días con los brazos abiertos para ser aceptada, amada. Usted es aceptado, usted es amado por el Padre. Debemos aceptar el amor de Dios en nuestras vidas. El evangelio no es por sentimientos, que si siento, que si no siento. Entonces dijo un predicador: vamos a meterle corriente para ver si no va a sentir. Esto no se trata de sentimientos, de emociones. Esto se trata de convicción de que Dios está presente en todas partes y en todo lugar. Cuando tú le clamas, dice la palabra, que cuando tú le clamas, Él te oye. Salmo 42 dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Cuando tú clamas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, cuando tú le buscas, cuando tú
sabes que tú eres aceptado, cuando tú sabes que tú no estás solo, tú tienes un Padre bueno que está aquí en esta noche. Usted no es huérfano, usted tiene un Padre. Tienes el Padre eterno, tienes el Padre biológico y también tienes un Padre espiritual. Ay, mi padre biológico me abandonó. Bueno, tienes el eterno y el espiritual. Un padre que te va a instruir, un padre que te va a dar paternidad, un padre que te va a abrazar. Usted tiene que sentirse amado por Dios. Yo me siento amada por Dios. Yo sé que Dios me ama, y no solamente a mí, a ustedes también. Así que en esta noche ponte de pie, porque vamos a hacer una oración de renuncia. Vamos a renunciar en esta noche en el nombre de Jesús. Así que ponte de pie, iglesia.